Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con espacio de entrevistas con nuestros invitados especiales para la revisión en profundidad de los temas de la actualidad e interés internacional en Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. La invitación, como siempre, es que si todavía no lo ha hecho, se suscriba a nuestro canal de YouTube, active la campana de las notificaciones, le dé like, deja tu comentario, comparte este y otros contenidos con tus contactos y amigos, porque es la forma que nosotros como usuarios le decimos a esta plataforma que los contenidos de Venezuela News nos interesan. En esta oportunidad tenemos como invitado a Carlos Mamani Aliaga, el ex experto geopolítico, también sociólogo, se conecta con nosotros desde Cajamarca, en Perú, al norte de esta nación, y vamos a estar revisando un tema de lo que está sucediendo en Europa y específicamente con el desarrollo de la operación especial de Rusia en Ucrania y algunas respuestas recientes al momento de esta entrevista que ha tenido el régimen de Kiev en el contexto de este conflicto. Reiteramos nuestro saludo y agradecimiento con Carlos Mamani, quien repite con nosotros en este espacio. Bueno, en primer término, agradecerte por el espacio, estimado Tocayo Carlos, ¿no? Nuevamente, una vez más, entrevistado por tu persona, felicitarte desde luego a ti, a todo tu equipo, por la labor tan perseverante, ¿no? Que has venido llevando a cabo desde el año pasado e incluso antes, y veo que has crecido en audiencia, has crecido en contenidos, en expectativas, y bueno, nada más que felicitarte porque estás brindando un servicio social para el esclarecimiento de las grandes dinámicas internacionales en beneficio de nuestro pueblo continente, nuestra América. Muchas gracias y un honor una vez más estar en tu espacio. Y gracias, Carlos, por esas amables palabras y consideraciones para el trabajo que desde eh, esta producción de entrevistas y de Venezuela News hacemos esto en función de la información y de la materia internacional. La vez pasada conversábamos sobre el conflicto eh, de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Repetimos en esta oportunidad y han cambiado algunas circunstancias. En aquel momento estaba en desarrollo la operación militar, hoy parece que está mucho más clara, decantándose a favor de Rusia, pero también hay expresiones más desesperadas que rozan la aventura, la osadía, incluso el terrorismo por parte de Ucrania. Y justamente sobre esto quiero empezar esta conversación contigo. ¿Cómo juzgas, cómo observas estas recientes operaciones del régimen de Kiev, en donde atacaron varios aeródromos o aeropuertos militares de Rusia en territorio muy distante de la zona de conflicto y muy cerca de la fecha de una de las rondas de negociaciones o conversaciones en Estambul? ¿Cómo se entiende esta operación militar osada que roza las características, lo ha dicho así Rusia, del terrorismo, al mismo tiempo que se sienta con Rusia en Estambul para negociar? Ujú. Bueno, es pertinente lo que mencionas con respecto a que ya previamente en este espacio habíamos el año pasado, inicios del año pasado, entre enero y febrero, si mal no recuerdo, cuando nos encontrábamos allá en la Federación Rusa, porque dicho sea de paso, estamos acá en Cajamarca, Perú, nuestra tierra natal, pero desde hace 3 meses, o sea, está fresquito el Mm. tema y hemos venido y hemos dado seguimiento, ¿no? Más de un año en la Federación Rusa, así que algo sabemos del tema, tú como bien sabes, hemos estado también, por supuesto, en las zonas en conflicto como corresponsales de guerra, así que vamos a intentar dilucidar. Mantenemos nuestra postura, mantenemos nuestras tesis primigenias que brindamos en aquel año pasado, ¿verdad? El 2024, cuando mencionábamos de que Ucrania prácticamente nunca tuvo oportunidad con la Federación Rusa y ahora se está demostrando. El ejército ucraniano dejó de poder mantener una guerra convencional contra la Federación Rusa entre el 2023 y más concretamente el 2024. Lo que hemos visto hasta la actualidad, como se ve, ¿no? Son atentados terroristas, y todas estas operaciones que estamos viendo, lo último que mencionas, el atentado contra lo que es estos aeródromos, ¿no? Atacando las capacidades estratégicas de la Federación Rusa, léase bombarderos nucleares. Esto no, que tampoco ha sido como lo ha hecho a ver la prensa occidental, ¿no? 41 bombarderos nucleares destruidos Sí, por sí. las fuerzas de Ucrania. Para empezar, el número es completamente inexacto, es mucho menos. En segundo lugar, vamos a ver si realmente es Ucrania solamente, ¿no? Ucrania ha servido, bueno, para decir sí, sacar el pecho, nosotros lo hemos hecho, pero ¿realmente eso es así? Yo creo que, bueno, para el mínimo analista más o menos serio sabe perfectamente que las fuerzas
ucranianas en cuanto a su inteligencia. Nunca se han destacado por ser las más geniales ni las más grandes aparatos, ¿no? De excelencia mundial. Aquí tenemos que ver, por supuesto, y esto yo no solamente lo digo porque he estado en Rusia, he visitado esos lugares, no. Hay que revisar lo que dice la prensa occidental. Hay que revisar el otro día, por ejemplo, estuve viendo a Deutsche Welle, que es la prensa alemana, entrevistaban expertos militares y mencionaban justamente eso, ¿no? Lo que vengo a decir acá, que eso Ucrania no lo ha podido hacer ellos mismos. O sea, la misma prensa occidental, en teoría del lado ucraniano, reconoce, ¿no? Que eso no lo han podido hacer los ucranianos. Acá hay que ver qué servicios de inteligencia occidentales, como especial mención de Inglaterra, han estado involucrados en ese atentado y hasta qué punto todavía los servicios de inteligencia norteamericanos, llámese la CIA, también pueden haber estar involucrados, ¿no? Lo cual torna un poco más compleja la situación, la ecuación, porque supuestamente Donald Trump está intentando llevar, digamos, con ese estilo tan abrupto de ser que tiene, ¿no? Más allá de la discursividad, de las formas que tiene de decir las cosas, ha estado intentando, ¿no? Ha sido el primero en hablar de paz, ¿no? Digamos. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si realmente sus servicios o los servicios o los aparatos de inteligencia norteamericanos han servido. Y si han servido, si hasta qué punto Donald Trump ha sido consciente de esto, si ha dado la orden o si no. Y si no la ha dado, es más peligroso porque están haciendo cosas que no están informando. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta que Donald Trump no controla Estados Unidos. Hay fuerzas, hay entidades, vamos a decir, más soterradas, profundas, se le ha dicho así justamente el Estado profundo, que dominan justamente el complejo militar industrial y no tienen ningún apuro en generar algún esfuerzo de paz, ni mucho menos, ¿no? Por su lado, como bien mencionas, la Federación Rusa va a seguir adelante, ha seguido adelante, avanza y la que está perdiendo de todo punto de vista es Ucrania, en lugar de, vamos a decir, de reconocer una derrota militar en el campo de batalla, está continuando con atentados terroristas. No nos olvidemos lo del puente de Kerch el día de ayer, que también es otro ejemplo de lo que vengo diciendo, ¿no? De que Ucrania, ante la pérdida de las capacidades, ante no querer capitular en el campo de batalla, sigue abonando a lo que es el terrorismo. Y terrorismo, dicho sea de paso, que está siendo avalado, solapado, impulsado, ¿no? Por una Europa, una Unión Europea más concretamente, que, bueno, quiere irse, como vemos, no quiere paz y entiende que Rusia es el enemigo a abatir, que después de Ucrania van a seguir ellos, eso es lo que le dicen a sus poblaciones, como si ellos tuvieran capacidades actuales de enfrentar a Rusia. Como no las tienen, bueno, mandan a un proxy que es Ucrania. Ahora el respaldo de Ucrania principalmente, antes que en Estados Unidos, está sobre todo en la Unión Europea. Una Unión Europea encabezada por ese trípode, ¿no? de países, digamos, lo que es Alemania, ¿no? Con el actual Schmerz, ¿no? Su dirigente actual, Macron todavía en Francia y el señor Starmer en Inglaterra, ¿no? Estos tres países, dicho sea de paso, son los más importantes dentro de lo que es el bloque europeo, digamos. Bueno, Inglaterra no está dentro de la Unión Europea, pero bien que domina allí, ¿no? Y prevalece. Entonces, estamos viendo que la situación se está agudizando, ¿no? Yo creo que estamos yendo, lamentablemente, no hay visos, nadie quiere la paz en este momento. Rusia no va a bajar sus exigencias, sus prerrogativas. Le han dicho que son maximalistas, pero a mí me parecen que esas prerrogativas que está exigiendo, más que maximalistas, son lo mínimo que puede exigir, no ante Ucrania en sí mismo. Esto hemos pecado, y me incluyo, de ser ucrocéntricos, de limitarnos a la frontera solamente de Ucrania, cuando en realidad el asunto es mucho más complejo, es la OTAN que está haciendo la guerra a la Federación Rusa a través de Ucrania. Ellos Carlos, dijeron, sí, sí, adelante. antes de avanzar con el memorándum que ha planteado Rusia en la mesa de negociaciones, quiero ir otra vez sobre lo que has planteado sobre la posibilidad de que Ucrania no haya actuado solo en estas operaciones recientes. ¿Crees que hay una intención de parte de cierta prensa no homogénea dentro del Occidente y de la misma Ucrania en remarcar que estos son eventos Made in Ucrania, hechos y planificados en Ucrania? Hay como una intención bastante forzada por remarcar esto, que al mismo tiempo revela que sucedió todo lo contrario, que hay mucha de la mano de la OTAN detrás de estas operaciones de sabotaje. Absolutamente de acuerdo. Esa idea de promocionar a Ucrania como el autor intelectual y fáctico de estos atentados, o sea, es simplemente porque ellos saben perfectamente que ellos no lo han hecho, que los ucranianos no lo han hecho,
¿no? Es imposible que una operación de inteligencia, de alta inteligencia, de más de un año de planificación, la hayan hecho los ucranianos. Como dije al inicio, la inteligencia ucraniana no se caracteriza por su genialidad ni sus grandes operaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tiene que ver, bueno, se me viene a la cabeza lo más, que no sería una sorpresa, ¿no? Y yo creo que esto los rusos en el fondo lo deben conocer perfectamente. Los enemigos históricos de Rusia han sido los anglosajones, vaya, valga, ¿no? Inglaterra. Entonces, ahí hay que ver hasta qué punto ellos han podido manejar esta información, este manejo, este flujo de coordenadas, este flujo de información, este flujo de inteligencia, de alta inteligencia, como repito, porque acá tenemos que ver, aquí se han manejado información satelital. Eso Ucrania ¿cómo Ucrania va a tener acceso a ese tipo de información? Eso ¿Tú eres solamente de puede la, venir. tú suscribirías la teoría o la perspectiva analítica de profesores como Alfredo Jalife de que por la forma en que está concebida o como fue concebida, realizada la operación, incluso estaría involucrada posiblemente la inteligencia israelí? Bueno, no estoy muy al tanto de las perspectivas del profesor Jalife, pero Mm. considerando que es una autoridad en análisis geopolítico, podría tenerse en cuenta también, ¿no? Pero de momento me decanto más por pensar que tiene que ver con Inglaterra. Ahora, no creo tampoco que sea imposible las perspectivas que el profesor tiene, ¿no? Con respecto a que pueda haber un involucramiento de los servicios de inteligencia israelíes, porque al final de cuentas son todo una internacional de servicios de inteligencia que sirven a un mismo propósito, ¿no? Por eso se habla, pues, ¿no? De la unidad, ¿no? Del establishment anglo-sionista en el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, tampoco es, digamos, inverosímil, ¿no? ¿Y tú crees que también es verosímil, es creíble que Donald Trump no haya estado al tanto, enterado de que Ucrania iba a hacer esto? Y en caso de que sea cierto, de que no se enteraron o no lo enteraron de que eso iba a hacer, eso trae un gran problema al interno del gobierno de los Estados Unidos. Sí, a propósito de lo que sí estoy al tanto son de los últimos reportes del Executive Intelligence Review, ¿no? Del Instituto Schiller, a cargo del profesor Dennis Small, que en su último reporte, como bueno, creo que es alguien autorizado, ¿no? Una porque conoce el tema a profundidad y es norteamericano, es estadounidense, ¿no? Entonces, él mencionaba que, no citando a Helga Selvarush, ¿no? Del Instituto Schiller, mencionaba de que justamente eso, ¿no? ¿Hasta qué punto se sabe que Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos actual, Donald Trump, sabía de esta operación, ¿no? Pero más complicado sería es si no lo sabía. Si Es- no lo sabía, igual se ha hecho, esto quiere Ujú. decir que las cosas dentro de Estados Unidos, como bien mencionas, no están nada bien. Incluso plantean la posibilidad de estos analistas de que se esté tramando tal vez, ¿no? Un posible golpe de Estado, incluso un asesinato del presidente Donald Trump, ¿no? O sea, es una ecuación bastante compleja. Como dije al inicio, o sea, Donald Trump no controla Estados Unidos. Quien piense que controla Estados Unidos Donald Trump, o sea, está muy equivocado. En realidad, ninguno de los presidentes, por lo menos de los últimos 100 años, ha controlado plenamente Estados Unidos. Hay intereses después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, como el complejo militar industrial, del cual Eisenhower, el presidente, advirtió en su momento, ¿no? No dejemos que estos poderes financieros y militares, belicistas, escalen dentro de Estados Unidos y terminen controlando el país. Bueno, ese es el Estado profundo y al final de cuentas ese es el que no quiere la paz. Y Donald Trump en ese momento no es por echarle flores ni nada, pero por lo menos en cuanto a lo que hace y lo que dice, confronta en ciertas perspectivas con este Estado profundo, ¿no? De allí que haya cierta preocupación justamente por aquello que mencionas, que dentro de Estados Unidos puede estar cocinándose algo mucho más grave que solamente un mero desacato ante, o por lo menos en cuanto a no informar a las máximas autoridades que hay un Estado paralelo que está ejecutando operaciones de inteligencia sin que el presidente lo sepa, ¿no? Carlos, ¿crees que esta acción reciente de Ucrania, a la cual se añade no solo los aeródromos, sino también ataques a infraestructura civil, trenes y el puente de Kerch en Crimea, pueda cambiar el curso de la operación en Ucrania, pueda distraer a Rusia del desarrollo de las operaciones en el frente de guerra? Considero que, bueno, es lo que mencionaba, ¿no? Reitero, el terrorismo como alternativa ante un ejército que no quiere capitular a pesar de su derrota en el campo de batalla, ¿no? Entonces, estos atentados, tanto a los aeródromos, tanto al puente de Kerch y estos trenes,
en el campo de batalla no van a cambiar nada. Prácticamente Rusia ya tiene ganada la guerra, no desde ahora, desde hace buen tiempo. El problema es que no se quiere reconocer, no se quiere capitular, no solo Ucrania, el bloque europeo no quiere esta situación, no quiere ningún acuerdo de paz, justamente porque entiende, o ellos, es su idea, ¿no? Rusia va a seguir avanzando hacia las fronteras de Europa y así como cayó Ucrania, puede caer los Bálticos, etcétera, etcétera. Lo que yo más allá de eso, o sea, de que ellos, yo creo que ni siquiera los mismos actores intelectuales de estos atentados que están, que como digo, son extra ucranianos, ¿no? Digamos, esos son agentes que están fuera, son fuerzas que están fuera de Ucrania, porque dicho sea de paso, Ucrania acá no está decidiendo nada. O sea, en Ucrania no se está decidiendo nada. ¿A cuándo le importaron los ucranianos a los europeos? Nunca, ¿no? Simplemente ahora, bueno, porque están allí de carne de cañón frente a la Federación Rusa, pero no va a cambiar nada, pero sí están buscando algo, ¿no? Estas fuerzas que menciono están buscando que Rusia responda de manera, digamos, asimétrica, ¿no? En cuanto a lo que es Ucrania, digamos, utilizando, por ejemplo, armas nucleares tácticas. Dicho sea de paso, dentro de la Federación Rusa, mucha gente piensa que el presidente Vladimir Putin es extremista, pues, bueno, es draconiano con sus medidas. En absoluto. Es porque no conocen a la gente que está dentro de la Federación Rusa, dentro de los círculos estratégicos que ya mencionan que desde hace mucho tiempo debería haberse utilizado armas nucleares tácticas, digamos, O para sea, de es la una vez. persona más moderada dentro de este conflicto. Absolutamente. Deben revisar, por ejemplo, a los críticos del presidente Putin, del señor Yevgeny Karaganov, por ejemplo, ¿no? La doctrina Karaganov. El señor es un respetado analista, es un asesor un alto asesor del Kremlin, digamos, ¿no? En asuntos estratégicos, y él, en su doctrina, que se llama así justamente, es conocida en el mundo como doctrina Karaganov, él menciona que desde el principio debería haberse utilizado las armas nucleares no solo contra Ucrania, sino contra aquellos países que están financiando y armando Ucrania. ¿Mm? Por lo cual se debería agradecer dentro del contexto del conflicto Europa que se estén enfrentando a Putin y no a estas expresiones mucho más radicales Deberían agradecerle. dentro de Rusia, ¿no? Mira, otro tema que, que quería plantearte sobre el desarrollo de estas operaciones por parte de Ucrania, si bien no cambian el desarrollo de las operaciones de Rusia que va avanzando, ganando terreno a promedio de 40, 50, 60 kilómetros cuadrados, parece entonces que sí buscaría cambiar no la actitud de Rusia, sino de alguien más, en este caso de Donald Trump, para que no le suelte la mano en este conflicto. Se cortó un poquito, ¿podrías repetir, Carlos, por favor? Lo último. Que si bien esta operación por parte de Ucrania, que apela al terror, no cambia las circunstancias del conflicto en el terreno, sí tendría la intención de cambiar la actitud de otro actor, en este caso de Donald Trump, para que no le suelte la mano. Ahí hay un tema, volviendo a Estados Unidos, Donald Trump, su discursividad durante su primer mandato y este segundo mandato que se ha hecho más, vamos, más sólido, digamos, es justamente reconstruir las capacidades estratégicas de Estados Unidos. ¿Qué cosa es el MAGA, no? Make America Great Again. Hagamos grande Estados Unidos otra vez. Eso pasa por entender, comprender que Estados Unidos ha perdido capacidades. La globalización no le ha jugado a favor, ¿no? Digamos que los más beneficiados de la globalización en términos comerciales ha sido la República Popular China. En términos militares, Rusia, bueno, está dando, sigue, yo creo que es el ejército más importante del mundo en la actualidad, por toda la capacidad ganada, el desarrollo tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, en este contexto, Donald Trump viene a ser un presidente disruptivo, transformacional, le han dicho también, incluso revolucionario. Bueno, eso está para ver, pero lo que es concreto es que a diferencia de los anteriores presidentes estadounidenses, está marcando una postura de retorno al tradicional aislacionismo norteamericano, estadounidense, con el cual Estados Unidos justamente se hizo grande, ¿no? Perspectivas proteccionistas, adiós libre mercado, adiós libre comercio, dicho sea de paso que nunca ha existido. Entonces, una guerra en Ucrania, como se ha visto, y que dicho sea de paso no ha rendido ningún fruto Mm. para beneficio de Estados Unidos, no le conviene.
en absoluto. Él desde el momento uno se quiso desentender. De hecho, no nos olvidemos la histórica Catilinaria que propinó a Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Incluso llorando la embajadora de Ucrania en Estados Unidos. Fue un desastre. ¿Qué es Entonces hizo que Catilinaya? ¿Qué es una Catilinaria? catilinaria es una catilinaria, los romanos utilizaban discursos digamos, de enfrentamiento, ¿no? Dentro del Senado para hacer o ridiculizar al adversario, etcétera, ¿no? Disculpa de repente el tecnicismo, pero bueno, a veces uno, ¿no? Entonces, se vio cómo humilló a Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? De una manera categórica, junto a al señor Vance, sin mencionar que el mismo señor J.D. Vance en Europa, en la conferencia de Múnich, si mal no recuerdan, no hace mucho, ¿qué les dijo a los europeos? Les dijo, las amenazas que ustedes crean en su cabeza, China, Rusia, bueno, no existen amenazas externas para Europa, como ustedes lo mencionan. Las amenazas están dentro de ustedes Dentro mismos. de... ¿No? Pues, ¿qué cosas están haciendo? Están anulando elecciones en Europa del Este porque no les gusta este o aquello. Bueno, entonces es Europa la que ahora tiene que hacerse cargo de su propia seguridad y ya no nosotros. O sea, ¿qué quiere decir eso? No olvidemos que la OTAN, el 70% de los recursos de la OTAN vienen de Estados Unidos. Cuando tú quieres reconstruir capacidades estratégicas y volver, digamos, a ser superpotencia global, la potencia solitaria, como decía Samuel Huntington, que dicho sea de paso ya no va a regresar. No olvidemos lo que dijo J.D. Mann recientemente, hace 2 semanas, casi tres, ante lo que fue la ceremonia de graduación de la Navy, por ejemplo, de la Naval de Estados Unidos, ¿no? Dijo, el dominio mundial de Estados Unidos ha llegado a su fin. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Nos vamos a ocupar de nuestros problemas. Vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer para recuperar capacidades estratégicas, según ellos, claro, para volver a dominar el mundo. No lo dicen explícitamente, pero lo dan a entender, pero tampoco eso va a ser posible. El mundo del siglo XX es un mundo multipolar, la unipolaridad angloamericana estadounidense ha llegado a su fin y lo que va a hacer Estados Unidos es, o lo que quiere hacer es reconstruir capacidades estratégicas para, no digamos, en el fondo creo que ellos deben ser más o menos conscientes de eso, no para hacer, de que ya eso de la superpotencia global, la unipolaridad, es una total anomalía en la historia. Esto incluso también lo reconoció el secretario de Estado actual, el señor Marco Rubio, ¿no? Que dicho sea de paso es un neoconservador, es uno de los halcones, o sea, imagínense, no lo está diciendo un ruso, no lo está diciendo un chino, lo están diciendo las máximas autoridades de Estados Unidos, ¿no? En esa perspectiva, para lograr lo que ellos quieren hacer, el Make America Great Again, para, según ellos, volver a ser lo que fueron antes, dicho sea de paso, no van a volver a dominar el mundo, quieren hacer esto, reconstruir capacidades estratégicas para poder, digamos, competir de igual a igual en el mundo multipolar con China, con Rusia, pero ya nadie, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos van a poder hacer la hegemonía global como existió en la unipolaridad. Eso fue una anomalía en la historia que no va a regresar. Volviendo al tema. Entonces, planteado así el panorama, es bastante improbable que Estados Unidos quiera involucrarse bajo por lo menos la administración Trump. Esto puede cambiar porque eso, vamos a ver cómo va la próxima elección. No nos olvidemos, 4 años pasan volando, ¿no? 4 o 5 años pasan volando. Entonces, hay que estar muy atentos. Sin mencionar que dentro de Estados Unidos, el complejo militar industrial, el Estado profundo que llaman, ellos sí están muy interesados en que esto siga así, que Estados Unidos siga imponiendo su voluntad en el mundo y que se siga hablando de un nuevo siglo americano, que tampoco va a suceder. Entonces, yo creo que mientras esté Donald Trump en el poder, van a tener complicaciones esos intereses, digamos, eh, profundos, ¿no? Belicistas dentro de Estados Unidos, lo cual está generando lo que ya estás mencionando, ¿no? Conflicto al interior del propio Estados Unidos. Mencionábamos al comienzo de esta conversación que las acciones, los ataques terroristas o ataques osados por parte de Ucrania fuera del contexto de la zona de combate a infraestructura militar de Rusia, se producía también en el contexto de la cercanía de los diálogos en Estambul. Se hablaba, o se menciona, se plantea de que haya sido una intención deliberada de Ucrania y de sus aliados o apoderados de la Unión Europea para descarrilar el desarrollo de estas conversaciones de paz y negociación, en donde se presentó finalmente un memorando de entendimiento.
Rusia acudió a la cita a pesar de estas provocaciones. Te pregunto, y lo planteabas hace unos minutos, sobre las características de este memorándum de entendimiento no, de paz por parte de Rusia, el cual plantea una serie de condiciones que resultan prácticamente una Inadmisibles. capitulación e inadmisible para Ucrania. ¿Cómo va a administrar esto Ucrania? Porque prácticamente le está diciendo, retírate de los territorios, no hay emplazamiento de armamentos de la OTAN ni nucleares, tienes que reducir tu infraestructura y militares a un número controlado, prohibición de la glorificación del nazismo, entre otros puntos que para la naturaleza del régimen ucraniano resultan inadmisibles. Ujú. La historia es maestra de vida y hay que, por supuesto, retornar a los clásicos del pensamiento estratégico norteamericano, estadounidense. Había un señor, un gran diplomático norteamericano, estadounidense, que fue embajador en los 50 durante 2 años, un año en la Unión Soviética, que fue George Kennan. George Kennan, a mi entender, él, no sé, yo no he visto diplomáticos de esa envergadura, de ese calibre, ¿no? Que tanto hace falta ahora en Estados Unidos, por ejemplo. Él mencionaba en esos años, después de la Segunda Guerra Mundial, ver que justamente la OTAN seguía avanzando, porque acá hay que ser claros en esto. La OTAN se crea para frenar el avance, entre comillas, el avance del comunismo en Ujú, el mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, es una anomalía estratégica como expertos, bueno, muy calificados como el doctor Alberto Kuchenreuter, que desde ya recomiendo otro programa. Ellos plantean, por ejemplo, que esto nunca se ha visto en la historia. O sea, que una alianza militar se cree para conjurar una amenaza, en este caso el comunismo, y que una vez que caída esa amenaza, esta alianza militar siga ujú, funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué demuestra eso? Que siempre han privilegiado los intereses geoestratégicos dentro de las grandes potencias. George Kennan, volviendo, él en los noventas, bueno, en vida aún, él dedicó, envió unas cartas a diversas personalidades de Estados Unidos, entre ellos Bill Clinton, indicando, advirtiendo que el avance irrestricto de la OTAN hacia el oriente, hacia las fronteras rusas, va a desencadenar fenómenos sociológicos de corte, vamos a decir, patriótico, nacionalista al interior de Rusia, que a su vez van a propiciar la erección de un presidente completamente, o un dirigente, un líder completamente adverso a los intereses occidentales, inconveniente al occidente. Bueno, eso es lo que tienen ahora, eso es Putin. Entonces, hay que ver así el tema, ¿no? Siempre la historia, sin historia no vamos a poder entender la geopolítica. Entonces, esto que mencionaba George Kennan en su momento y que nunca hicieron caso a las autoridades, los altos dirigentes de Estados Unidos, es la consecuencia que estamos viendo ahora. La OTAN siguió avanzando a las fronteras rusas y simplemente Rusia, bueno, como un país históricamente, ¿no? Extremadamente sensible a cuestiones territoriales fronterizas, la respuesta inminente fue ya dado el 2022 y abonado en 2014 el conflicto con Ucrania, 2022 estalló la operación militar especial. No ante Ucrania en sí, sino ante el avance de la OTAN que instrumentalizó a Ucrania como ariete, como proxy contra la Federación Rusa. Y que dicho sea de paso, Ucrania no es tampoco cualquier paisito, es el país más grande de Europa Occidental, bueno, el lado de la parte más occidental del lado ruso, y el mejor ejército de Europa, creo. Yo no creo que, por ejemplo, expertos como William Schreiber, norteamericano también, un estratega muy interesante, menciona ya el 2022-23 que Ucrania tenía las capacidades de por lo menos tres, cuatro ejércitos conjugados de Europa, el alemán, el francés y no recuerdo qué otro país de Europa de los más importantes, ujú. en uno solo. O sea, esa idea de que Europa va a combatir después de Ucrania, ellos van a querer hacerle frente a Rusia, o sea, es muy difícil. El ucraniano yo creo que es uno de los mejores soldados del mundo, porque es prácticamente como el ruso. Piensa como el ruso, pelea como el ruso, en fin, ¿no? Es el mismo pueblo, no solamente el mismo ADN, yo diría, ¿no? Entonces, ahí hay una complicación bien acuciante para darse cuenta. Entonces, o sea, a la pregunta que mencionabas, esto rompe las propuestas de paz, ese impulso de la Unión Europea, de Ucrania,
de propiciar estos atentados a vísperas de la celebración de estas negociaciones, a lo cual Rusia ha respondido de manera absolutamente diplomática, no ha mermado su capacidad o su intención de negociar, pero como tú bien dices, ante todo lo anterior, o sea, los rusos conociendo la historia, porque no la conocen por teoría, sino porque la han vivido, Sí. ¿no? Dicen, bueno, nosotros, lo que ellos exigen es una respuesta natural al avance de la OTAN, ¿no? Están exigiendo, uno, los territorios que ya tenemos, que eran antes del Estado ucraniano, simplemente ahora van a ser parte de la Federación Rusa, porque ustedes han maltratado a estas poblaciones, Y con Carlos, especial mención. disculpa, eso incluiría también a los territorios no reunificados por la vía del referéndum, tomando en cuenta que también se está ocupando territorios de la provincia de Sumy, que se reconoce como ucraniana. Se incluiría estos territorios del Donbass más los otros que no están Ajá. involucrados en este tema de la reunificación, ¿no? Uno, lo del Donbass, porque ya está, eso ha costado sangre, tiempo y bueno, es rusa la gente que vive allí y se siente rusa. Yo estuve allí, yo he visto eso, así que algo sé del tema, ¿no? No lo sé solo por teoría. Y lo otro está exigiendo un una buffer zone, o sea, un territorio donde no haya contacto directo con fuerzas militares de Occidente, de Ucrania, de la OTAN. Zona de ¿Para que amortiguamiento, ¿no? Es una zona de amortiguamiento que es absolutamente necesaria para Rusia, ¿no? Sabiendo la clase de vecinos tan simpáticos que siempre ha tenido, entonces ellos van a ahorrarse esos peligros, esas amenazas, ¿no? Ustedes han utilizado Ucrania como ariete, está siendo derrotada, bueno, entonces ahora nosotros exigimos que ante eso los territorios que ya tenemos van a ser nuestros y vamos a exigir una zona de amortiguación, una buffer zone, como le dicen en inglés. ¿No? Para evitar cualquier confrontación, ¿no? Una zona, entre comillas, desmilitarizada, entre comillas, porque siempre va a ser una zona militarizada, pero ya no va a haber ese contacto directo. Entonces, para Europa esto suena maximalista, ¿no? Rusia está más maximalista que nunca, pero ¿qué espera? O sea, ante lo anterior, Rusia no se va a conformar solamente con los territorios que ya tiene, sino va a exigir lo que estratégicamente necesita, ¿no? Entonces, no solamente es tener los territorios, sino protegerlos. Y es allí donde Occidente, bueno, no quiere dar su brazo a torcer y se complica la ecuación. O sea, hay que tener algo fundamental. Dentro de cualquier negociación en torno a la paz, la balanza siempre está a favor de quien está ganando la guerra, no del que está perdiendo. Entonces, si no se entiende eso, o sea, estamos yendo contra las propias lógicas de la guerra misma, ¿no? De las ideas de paz, del pensamiento estratégico clásico. Es decir, este memorándum de paz es prácticamente lo que ha venido diciendo Rusia desde el comienzo, que es la eliminación de las causas profundas que originaron el conflicto, el régimen nazi de Zelensky, la alineación del régimen ucraniano con una alianza hostil en contra de Rusia, al mismo tiempo emplear a Ucrania como un elemento que amenaza la seguridad de Rusia. Es decir, este memorándum viene a desarrollar esos tres, cuatro ejes que ha venido planteando desde el comienzo Moscú, ¿no? Pertinente que menciones ese término, ¿no? Que los rusos han hecho propio, ¿no? Como exigencia existencial, digamos, causas profundas. Causas profundas, no solamente, digamos, cuando se habla de, el presidente habló, ¿no? Entre los objetivos, ¿no? Desmilitarizar, desnazificar, o sea, no solamente está hablando, y acá hay que ser, como le digo, hay que decir la verdad, al menos, ¿no? Es como siempre nos hemos enfocado demasiado en Ucrania, hemos sido muy ocurrocéntricos en términos de análisis, y eso a veces empaña realmente el panorama. Pensar así nos hace ver el árbol sin ver el bosque. Ese es un gran problema. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Cuando el presidente habla de nazificar, claro, está hablando del régimen neonazi de Kiev, ¿no? Que justamente el neonazismo es la ideología de Estado en la actual Ucrania. No olvidemos el batallón Azov, todos estos elementos militarizados irregulares que fueron perfectamente endosados, adaptados a lo que es el ejército ucraniano, sin ningún problema. Ahí Occidente se olvidó de los derechos humanos, la señora Victoria Nuland siempre lo apoyó, o sea, no olvidemos este protagonismo, ¿no? De la libertad, de la democracia, nada que ver. Entonces,
En primer término va dirigido a ellos, pero no solamente. Cuando Vladimir Putin está hablando de desnazificar, está dirigiéndose al propio Occidente, al Cuarto Reich, a la internacional nazi que ahora sigue prevaleciendo en las estructuras militares e institucionales de Occidente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich fracasa, sí, pero en simultáneo se genera un Cuarto Reich. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia, perdón, los norteamericanos, los estadounidenses, digamos, se van a Europa supuestamente, ¿no? Ya llegamos, vamos a liberar a Europa, vamos a desnazificar. Desnazificar solamente a los oficiales nazis que eran reacios en términos de cooperar con los norteamericanos, bueno, los colgaron en Nuremberg, que fue también una farsa total. Pero a los que no, los hicieron parte, ¿no? El Estados Unidos, Occidente, tras la Segunda Guerra Mundial, reclutó a la inteligencia nazi para crear las actuales estructuras militares, como la OTAN, el señor Reinhard Gehlen, por ejemplo, el más alto funcionario de la inteligencia nazi, Adolf Heusinger, que fue también un dirigente de la OTAN. O sea, en el ADN del actual Occidente, de las actuales estructuras militares, institucionales, incluso la propia Naciones Unidas. Kurt Waldheim llegó a ser secretario, un SS, un secretario de Naciones Unidas. ¿Cómo uno se explica eso? ¿No? Y esto no se dice ni en los medios de comunicación, ni en las universidades, ni en los libros, pero eso es historia. Es una historia que es tabú, que es vergüenza, pero que, como te digo, acá tenemos que empezar a decir la verdad. El presidente Vladimir Putin es absolutamente consciente de esta realidad, por eso es que cuando habla de desnazificar, claro, en primer término, y como se entiende, ¿no? O sea, por la propaganda y todo, obviamente Ucrania, pero si uno aguza la mirada y vemos, dejamos de ver el árbol y ponemos a ver el bosque, vamos a dar cuenta que les está diciendo eso prácticamente a la OTAN y a todas las estructuras que se crearon tras la Segunda Guerra Mundial con la asesoría y bajo la supervisión de la inteligencia nazi reclutada por el propio Estados Unidos, por el propio Occidente. Entonces, por eso es que las causas profundas tenemos que arrastrarlas hasta allí. Por eso es que es cada vez más preocupante. O sea, es ese Cuarto Reich, ese internacional nazi que conduce la OTAN, que conduce las instituciones internacionales, la que no quiere entender, comprender que el mundo ya es otro, que el mundo que ellos controlaban ya no está siendo controlado por ellos, están emergiendo nuevas potencias, nuevas realidades geopolíticas civilizacionales donde ellos están perdiendo terreno. Y ante eso, prefieren inmolarse contra Rusia y llevar a la humanidad a una guerra nuclear sin precedentes y la extinción de la humanidad antes que reconocer esas nuevas realidades. De nuevas realidades que se están planteando en el terreno, en la conciencia hacia un mundo multipolar, también sobre la noción de que ya los Estados Unidos es una potencia en declive y que justamente alguno de su vocería ha venido reconociendo esta realidad que nos vienes planteando. Volviendo al terreno del tema y de este conflicto entre Ucrania y Rusia, Ucrania como instrumento de la OTAN en contra de Rusia, y el desarrollo de estas conversaciones de paz. ¿Tú le ves perspectivas a que éstas puedan continuar o siga siendo un encuentro, un diálogo que prácticamente lo que va a sacar, lo que no es menos importante, como acuerdo, es el intercambio de prisioneros en donde, bueno, van aumentando ahora el número de mil por mil y ha sido como que el único espacio en donde hasta ahora han logrado un punto de encuentro o coincidencia ambas partes? ¿Hay perspectiva de que esto pueda seguir, estos diálogos de paz? Bueno, las intenciones tanto de Rusia, o sea, Rusia intenta hacer la paz, o claro, porque también, o sea, es un ejército importante todo, pero no olvidemos que muere gente a diario allí, ¿no? O sea, tampoco, digamos, podemos negar esta realidad, ¿no? Mueren jóvenes, lo próximo que viene es la movilización total de la sociedad, o sea, en Rusia es así, la situación no tampoco es todo color de rosa, o sea, ¿por qué? A veces la gente dice 3 años que no puede con Ucrania, pero es otra vez, ver el árbol y no ver el bosque. Yo diría, yo cambiaría la ecuación. Diría, son 3 años que Occidente, la OTAN, no puede contra Rusia a través de Ucrania. Esa es la verdad de fondo, la que no se dice. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que lamentablemente no veo ningún viso de mejora, ¿no? En cuanto a condiciones que podrían propiciar la paz. Veo, por un lado, una Rusia que no va a dar su brazo a torcer en sus exigencias, que yo las justifico, ya te las mencioné, ¿no? Los territorios rusos
que se sientan rusos van a ser parte de Rusia porque las mismas poblaciones así lo han decidido, ¿no? Esa gente, por ejemplo, si algo le critica al presidente, es que no pudo hacer antes la operación, por ejemplo, ¿no? Y eso yo lo he visto, yo he consultado, he preguntado, y eso es lo único, ¿no? Con mucha rabia incluso, con mucha rabia. Lo único que le increpamos es por qué no lo hizo antes, por qué no desde 2014, por ejemplo. Después, la zona el buffer zone que está exigiendo, y ya dije, es una necesidad estratégica de Rusia ante el histórico avance de la OTAN a sus fronteras, ¿no? No nos olvidemos que Ucrania no es cualquier país, o sea, es el más grande de Europa y posibilita por su propia geografía una profundidad estratégica, a donde la propia OTAN puede llevar sus armamentos, digamos, sus capacidades estratégicas, sus armas nucleares y, bueno, llegar ya no en 20 minutos los misiles como actualmente, ¿no? A la capital rusa, sino 5 minutos, 10 minutos, o sea, restándole capacidad de respuesta. Eso jamás lo van a permitir los rusos. Por otro lado, el occidente que digo que tiene en su ADN desde la Segunda Guerra Mundial en adelante esa, esa idea del tercer y del cuarto Reich de la Claro. internacional, así que sigue dominando el mundo, no nos confundamos, ellos quieren llevar a las últimas consecuencias. Si hay un país que más odia a esta gente en el mundo, ese es Rusia, porque Rusia fue justamente el protagonista que los derrotó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y contra los cuales la historia se repite, ¿te das cuenta? O sea, es cíclica la historia y no es lineal como muchos plantean. No sé si Y confírmame tú si fue el general Zucco, el mariscal Zucco, quien dijo, hemos liberado a Europa del fascismo y nunca nos los perdonarán. Creo que hay una frase que no sé si se la acreditan al general Zucco u exactamente, otra autoridad. fue Sujo, Yukov. Zucco. Él con esta frase que estaba intentando dar, o sea, que eso está en en el propio ADN de Occidente. O sea, el nazismo no es una cuestión, digamos, como algunos, ¿no? Plantean el heroísmo, etcétera, etcétera. Vamos a decir, eso es el barniz. Lo de fondo acá es que fueron una creación de las élites liberales que siguen ahora controlando Occidente. Ellos crearon el nazismo y ellos son los que están controlando las estructuras militares e institucionales y que sigue siendo Rusia el gran objetivo a batir. Desde esa perspectiva, yo veo que esta cuestión es irreductible. Ni Rusia va a aceptar menos de lo que exige y Occidente tampoco va a aceptar lo que Rusia está exigiendo. Bien. Entonces, eso solamente conlleva a algo, ¿no? A un camino bien asfaltado, directo a una escalada mayor. Todavía no puedo hablar de una tercera guerra mundial, pero yo veo que la confrontación entre la Unión Europea, ¿no? Y Rusia es cada vez más una posibilidad real. No nos olvidemos que ahora en Europa se está hablando como nunca. Nos dijeron que Europa era un continente aislado de las problemáticas del tercer mundo, de la guerra y que todo es paz, los jardines de Borrell. ¿Y ahora en qué está Europa? Está en términos económicos decayendo. Alemania solo de Alemania, sino de toda Europa por el tema energético, bueno, le sembraron todo odio desde Inglaterra. Los ingleses siguen siendo los grandes protagonistas del lado occidental. Entonces, vamos a ver que esta situación se va a seguir agravando. Alemania o las élites liberales europeas creen que Alemania debe liderar un rearme europeo, que de acá a 5 años Alemania tiene que ser el puntero, el líder armamentístico militar. Yo digo, pero no se olvidan de las últimas 2 veces que se intentó de que Alemania sea líder militar, armamentístico. ¿En qué terminó eso? Hay Terminó en la una, Primera y la Segunda Guerra hay, Mundial. O sea, están locos, Carlos, discúlpame. hay una compulsión fatal a repetir la historia sin perspectiva de que pueda ser distinta el resultado en esta oportunidad, tratando de recrear y utilizar a Ucrania, corrijo, a Alemania como instrumento otra vez en contra Y, de ajá, y Rusia. ahí hay que hacer un paréntesis, Carlos, discúlpame. Una cosa es Ucrania que a nadie le importa y nunca les importó. Y otra cosa es Alemania. Eso es una cosa muy diferente. Sí, porque Eso sí Ucrania va es a el ser. instrumento, ¿no? Ucrania es el Sí, instrumento utilizado en exactamente. esta oportunidad en contra de Rusia. Carlos, ya bueno, para ir cerrando y completando esta interesante conversación sobre las perspectivas que van surgiendo respecto a esta coyuntura de ataques intensivos de Ucrania contra objetivos a la profundidad del territorio ruso y también contra infraestructura civil. Se ha hablado de que la represalia rusa va a ser inevitable, pero hasta ahora no sabemos si esta se está llevando a cabo, cómo se dará.
cuál será la magnitud de la respuesta de Rusia, que indefectiblemente tiene que responder a a esta agresión. ¿Qué vendría? ¿Cómo va a responder Rusia a estos operativos? Mm, Hay que entender que el presidente Vladimir Putin es un estratega de primer orden, ¿no? Siempre fue un hombre de los servicios de inteligencia de la Unión Soviética y dada su formación como estratega, como menciono, va a ser muy difícil que él haga una medida, digamos, exabrupta, ¿no? Todo es fríamente calculado, ¿no? Y mientras el presidente no decida algo contundente, como ya digo y repito, a él están exigiendo el pueblo ruso, las élites militares e incluso académicas que usen las armas nucleares. Pero el presidente está siendo muy cauto, siempre ha sido muy, muy cauto. Mucha gente en Rusia lo considera demasiado suave realmente con respecto a Ucrania, porque, claro, con las capacidades que tiene Rusia, tranquilamente eso se hubiera podido solucionar en menos de medio año. Pero es un tema que no es así nada más. O sea, Ucrania hay una afiliación sanguínea. No nos olvidemos que históricamente en la Rusia de Kiev nace Ucrania, nace Rusia y nace Bielorrusia. O sea, no es fácil para ellos tomar una decisión. No es a la manera de los gringos, ¿no? Que llegan, ¿no? Vamos a invadir, bombardeamos todo y llegan. No, eso nunca, pudiendo hacerlo, nunca lo hicieron, ¿no? Entonces, también es preocupante al mismo tiempo el silencio. El silencio es preocupante porque en cualquier momento Rusia puede actuar de una manera categórica. No, no creo que se llegue a utilizar las armas nucleares, pero es que no solamente puede hacer con armas nucleares la guerra a Rusia. Rusia tiene capacidades electrónicas, tiene capacidades para mandar no solo a Ucrania, sino a toda la Unión Europea a la edad de piedra, dejarlos sin energía, sin comunicación. Tienen el sistema Mursman, por ejemplo, el Mursman 2. Es un aparato, digamos, de guerra electrónica con capacidad de inutilizar todo tipo de artefacto electrónico a 4.000 kilómetros. O sea, eso todavía no se ha usado. Puede usarse, vamos a ver cómo esto escala, y en algún momento yo creo que todo está apuntando, si todo esto sigue así, esto en cualquier momento va a desbordar las fronteras ucranianas, ¿no? Por tanta hostigación contra la Federación Rusa, yo creo que en cualquier momento el presidente puede optar ya no solamente por las operaciones dentro de Ucrania. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando mencionabas sobre lo difícil que debe resultar para Rusia, su dirigencia, tomar una decisión drástica para terminar, dar por finalizado este conflicto con respecto a Ucrania, hay también analistas que contemplan este conflicto como una guerra civil por tratarse de el enfrentamiento entre dos pueblos hermanos. Vienen de origen eslavo y también de esta interferencia por parte de Occidente creando las condiciones para este enfrentamiento de Ucrania contra Rusia, pero entendiendo Ucrania como el instrumento de toda la OTAN, del occidente global, de las élites liberales, como lo mencionas, que tienen un odio congénito hacia Rusia, ya sea una Rusia zarista, ya sea una Rusia soviética comunista, o sea la Rusia democrática liberal de vanguardia en la actualidad. No sé si sería el concepto liberal u otra forma liberal a los rusos de concebir la, su actual sistema político. De verdad, Carlos, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta presentación de Contexto Com para revisar contigo temas de la actualidad y el interés internacional. En este caso, lo que ha desembocado, las inquietudes que ha generado, las ansiedades, esta serie de ataques intensivos por parte de Ucrania contra aeródromos militares rusos en donde estaban emplazados aviones con capacidades nucleares. Se ha entendido esto como una provocación, como una acción deliberada de torpedear o sabotear el desarrollo de los diálogos entre Rusia y Ucrania en Estambul. Rusia aparentemente, por lo visto, no ha mordido, no se ha dejado picar por esta provocación y ha asistido a los diálogos y ha presentado su memorándum de paz a la parte ucraniana que parece que querían impedir que se presentaran en la mesa esas condiciones para la paz que propone Rusia y que apuntan hacia la solución de las causas profundas que generaron esta guerra. Una guerra a la cual responde Rusia porque se trató de una serie de provocaciones diseñadas desde el occidente y que ahora presentan, o desde febrero de 2022 presentan como una guerra de agresión por parte de Rusia. Pero siempre es importante revisar el contexto de estos acontecimientos y es el aporte que desde
este espacio de Venezuela News intentamos proporcionar a la audiencia. No sé si alguna última precisión, Carlos, que quieras hacer, inclusive si sobre cómo definir el sistema actual de Rusia. Hablé de una democracia liberal, aun cuando Rusia se enfrenta contra élites liberales que los detestan. Bueno, pertinente la aclaración. Sí, en efecto, a Rusia nunca se le va a perdonar algo, ser Rusia, en sus tres formatos históricos como has venido definiendo. Formato zarista imperial, comunista sovietista, soviético, ¿no? La Unión Soviética, y el último que a mi entender es la Federación Rusa como baluarte del eurasianismo, ¿no? Es un, Putin es un, digamos, un líder nacionalista que conduce una democracia no liberal. Hay formas de entender la democracia. En Occidente se le entiende de la manera liberal, donde cada 4 o 5 años tienes que votar. Bueno, en Rusia eso no aplica, pero sigue siendo una democracia, ¿no? Entonces el pueblo ama a Putin, me consta, ¿no? Es muy patriótico el pueblo ruso, así que, bueno, es su estilo y su forma de hacer democracia, ¿no? En el mundo multipolar del siglo XXI, la cuestión civilizatoria, civilizacional, ¿no? Es importantísima y no es una ideología abstracta, ni mucho menos, es una realidad que han ido construyendo los pueblos a su largo de la historia vamos a decir, en contacto con su entorno, con su propia forma de ver el mundo y bueno, eso es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Una civilización de civilizaciones que es la actual Federación Rusa, ¿no? Sí, Carlos. Muchas Bueno, gracias, no, de gracias verdad. a ti y de verdad gracias también por el aporte al debate y de algunos conceptos. Yo había dicho democracia liberal y tú precisas, es una democracia no liberal, lo cual plantearía o deja abierta la posibilidad más adelante de poder conversar justamente sobre las características del sistema político de la Federación Rusa y sobre este concepto de democracia no liberal que choca con la percepción que tenemos desde el occidente de que el único formato de la democracia es justamente el liberal, el cual está en crisis, está entrando en crisis Exacto. y está en esta confrontación existencial con la expresión no liberal de Rusia. Carlos Mamani, desde Perú, experto geopolítico, también sociólogo desde Cajamarca, al norte de la nación andina. Ujú. Agradecido contigo de haber compartido este espacio de contexto con la invitación, como siempre, para todos ustedes. Una vez visto a esta entrevista, suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho, active la campana de las notificaciones, deje su like, su comentario, compártalo, porque esta es una de las formas que nosotros como usuarios podemos contribuir a la viralización, a la divulgación de estas perspectivas alternativas al relato hegemónico dominante, que no siempre, o esto no significa que por más que se repita, sea el auténtico, sea el veraz, sino la intención deliberada de convencernos de lo que justamente no está sucediendo a partir de la capacidad de replicación de los instrumentos de comunicación, que también son instrumentos en disputa o de confrontación o un escenario alternativo a la guerra militar que se disputa en el caso de Ucrania, en el caso del genocidio en Gaza, en el caso de guerras de aranceles contra China. En cada uno de los conflictos la comunicación es esencial e importante y nosotros como usuarios podemos contribuir a la divulgación de esas perspectivas alternativas a través de estas pequeñas acciones. Darle like, dejar su comentario, suscribirse, activar la campana de las notificaciones para contribuir con la expansión de este mensaje. Dicho esto, desde Caracas, Venezuela, en contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano, nos vemos en una próxima oportunidad.